Pues aquí seguimos en Telemedina, en Canal 9. Vamos a hablar de salud. En este caso hablamos de salud de empresas, que es un tipo de salud diferente, pero que también ustedes agradecen muchas veces que les contemos. Y sobre todo, si lo hace Patricia Vicente. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de un masterclass que tuvo lugar en la tarde-noche del pasado viernes aquí en Medina del Campo y que fue un éxito tremendo. Pues sí, la verdad que contamos con bastante asistencia, a pesar de que fue viernes, que hacía un día lluvioso y bastante frío, y la verdad que bien, contamos con bastante asistencia y estábamos muy contentas. Pues tenemos imágenes que vamos a ver a continuación de lo que acontecía en el Centro Cultural Integrado. ¿Qué estamos viendo, Patricia? Cuéntanos. Pues mira, es cuando, bueno, nosotros estábamos esperando un poco a que pudiéramos empezar. Y bueno, en realidad lo que queríamos era hacer una introducción a lo que bueno, pues, ofrecemos. Lo que nos queríamos centrar era en la salud, pero la salud en cuanto a que es importante para los trabajadores, pero no solo para los trabajadores, sino también para los empresarios. Es importante que tengamos en cuenta que puede haber una parte en la que nos centramos en el entorno en el que nos rodea. Entonces ahí es cuando empecé a comentar la importancia que tenía el entorno en nuestro día a día. Y bueno, mi compañera también presentó lo que era su parte, que se centra más en la rentabilidad económica. Y bueno, hicimos una breve introducción, primero habló ella y realizó los puntos claves en los que iba a incidir, de cómo realizar una inversión, de cómo, bueno, pues, diversos trámites que hay que hacer con Hacienda, etcétera, etcétera. Y luego yo pues me centré en toda esta parte de la salud, ¿no? que es en la que yo como psicóloga puedo desarrollar, evidentemente. Y hablaba, bueno, pues ahí hablaba un poco de cómo las personas forman parte de nuestro día a día, de cómo en la empresa son el motor de lo que tienen que desarrollar, ¿no? Tanto el empresario como los empleados, como digo, o sea, no quería diferenciar. ¿Hubo inquietud por parte de los diferentes asistentes, ¿no? Por las preguntas, por conocer más una vez que finalizó la charla, ¿no? La verdad que cuando, bueno, la gente normalmente al hablar en público no se suele atrever mucho, entonces hubo más preguntas al final de la masterclass, que bueno, que les parecía muy importante el tema de profundizar en la formación para los empleados, porque al fin y al cabo su salud incide sobre el rendimiento económico, ¿no? Entonces, el que una persona pues tenga una peor salud incide en que pues falte al trabajo, entonces el rendimiento de la empresa disminuye. Entonces sí que nos preguntaron en concreto, bueno, pues sobre aspectos claves en ese sentido al final, pero bueno, ya digo que sí que intenté hacer participar, porque bueno, siempre hay que estar activo en una masterclass para que la gente aprenda, pero sí que es cierto que la gente se corta al preguntar ¿Todos empresarios de Medina del Campo, gente de la comarca también acudió? Pues la verdad que fueron todos de Medina del Campo, por lo que pude comentar allí, y de momento, que yo sepa, porque había gente que no conocía, evidentemente, y bueno, lo que pude hablar con ellos y tal, era gente empresarios de Medina. De Medina. Creo que tenemos diapositivas, lo que fue un poco lo que te centraste en lo que fue la masterclass, ¿verdad? Eso es. En cuanto a lo primero a lo que yo me quise referir era al entorno y a la crisis que nosotros tenemos, ¿no? Claro, entonces, el entorno a la que nos ha tocado adaptarnos ha sido el tener que sobrevivir, que la empresa no cayese, que tuviésemos ahí un rendimiento económico. ¿Qué pasa? Que si no nos preocupamos por cómo están las personas de nuestra empresa, por cómo por cómo es su día a día y por su actitud y por su manera de pensar, no podemos tener un rendimiento óptimo, ¿no? En la empresa. Entonces, eso es lo que nos refleja la primera diapositiva. De lo primero de lo que hablé es de lo que estuvimos hablando a grosso modo, y
pudimos comprobar con alguna aportación que tuvimos que sí que consideraban necesario esta mejora, ¿no? El decir, bueno, pues tenemos que crear cohesión de grupo, tenemos que todos mirar por un mismo objetivo y que todo, bueno, pues que salga adelante con, ya digo, todos los miembros de la empresa, no solamente con ellos. Entonces, bueno, di una visión global, como podemos ver en la siguiente imagen que tenemos en pantalla, cómo hay pilares fundamentales. No solamente tenemos lo que es la dirección, sino que también tenemos lo que es el cliente, la parte del cliente. Ahí remarqué mucho que hay que adaptarse al cliente, que el cliente necesita sentirse querido. Por otro lado, como ya bien he dicho, el empleado tiene que disfrutar. El concepto de flow es un concepto de psicología positiva y es que la persona disfrute en su trabajo. Y luego tenemos el contexto, ¿no? El contexto, cuando nosotros hablamos del contexto, es que el contexto que tenemos es que viene la persona y me dice, no, es que estamos muy mal, es que ya ves, yo no gano, porque a ti qué tal te va, porque... Entonces al final lo que hacemos es apagarnos. Fomentar esa motivación tanto en el empresario como en el empleado es importante porque todo se contagia. Entonces hablábamos mucho del contagio de emociones. Hay un vídeo que lo representa totalmente y es, ¿no? Hay un hombre en una parada de autobús que se empieza a reír y entonces se lo contagia al resto de personas. Es que el ser humano funciona así. Tú eres una persona triste, llorar y tú lloras porque sientes empatía por esa persona, pues igual ocurre con las emociones positivas, ¿no? Entonces, bueno, intentamos dar la visión de esos 4 pilares que son fundamentales, tanto el contexto o el cliente, que hay que adaptarse y que hay que adaptarse a lo que el cliente quiere. Yo no puedo, voy a poner un ejemplo muy simple, vender camisas de cuadros y la gente no quiere camisas de cuadros. Hay empresas, bueno, pues que van adaptando con las nuevas tecnologías, hay que adaptarse. Y es muy importante adaptarse. Si ahora mismo la gente compra por internet, pues habrá que adaptarse a ofrecer servicios por internet. Lo que pasa que decimos, bueno, vamos a mantener y el cambio cuesta mucho. Entonces, el cambio, cuando nosotros queremos cambiar algo, un ejercicio que hicimos fue... Que se cambiaran de sitio, ¿no? Entonces el hecho solamente de que tú vas a una masterclass y tú te vas a sentar y vas a escuchar y no, te digo que te levantes, que te cambies de sitio y te estoy incomodando. Yo lo que quería hacer ver era que igual que algo tan simple como cambiarse de sitio cuando tú estás tan a gusto te sienta mal porque hombre, excesivamente mal no, pero ya es como, joder, he venido aquí yo a estar tan a gusto y ahora esta chica me dice que me mueva, ¿no? Pues eso es lo mismo que sienten un empleado cuando le dices, no, es que vamos a cambiar porque no nos quedan más narices, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco reflejar e intentar transmitir por qué era importante formarse y formar a tu empresa y, sobre todo, hacer mucho hincapié en la salud del trabajador, o sea, que tú te preocupes por cómo le va a una persona, porque tú te preocupes por cómo él le va el día, o que tú te preocupes por prevenir su estrés, que el estrés, bueno, tiene unas implicaciones muy grandes en la salud, como estuvimos viendo hace unos días en anteriores programas, tiene una implicación muy grande. Entonces, una de las fuentes de estrés es el trabajo. Si tú no cuidas el trabajo, el estrés en el trabajo, al final vas a tener trabajadores quemados y trabajadores bueno, pues que no están sanos. Entonces te va a repercutir, quieras o no, en el rendimiento de tu empresa. Y bueno, ya por último, lo que intentamos hacer hincapié, como vemos en la diapositiva última, es el decir, bueno, como digo, el no tener trabajadores quemados, ¿no? Pero es que eso te incide en tu mayor rendimiento y en el mayor rendimiento en tener más beneficios. Y es que ya no es el decir, bueno, vale, pues por más beneficios, es que tú vas a tener un entorno mucho mejor, vas a tener un entorno en el cual hay más salud,
personas con mejor salud y además que se asocia a un rendimiento y a conductas prosociales. Conductas prosociales son conductas de ayuda, conductas en las cuales si a ti te va mal en un momento dado o necesitas ayuda porque tienes que salir a cuidar a tu hijo, bueno, pues yo que te puedo hacer el favor, bueno, venga, pues te cubro, ¿no? Eso también es importante fomentarlo y eso se aprende, que parece que no, bueno, es que esta persona que tengo trabajando es así y no. O sea, se puede promover, se puede prevenir muchas cosas y se puede formar, sobre todo. ¿Y cuáles son las inquietudes de los empresarios? ¿Qué te comentaban así? ¿Qué es lo que más curiosidad tenían ellos, por saber? Pues, bueno, sobre todo es el cómo. El cómo hacer, ¿no? El cómo decir, bueno, sí, yo quiero un trabajador que esté más motivado, pero ¿cómo hago yo para eso, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo decía es, tienes que dar el paso tú primero. O sea, claro, y un empresario te dice, ¿no? Claro, pues que yo me tengo que preocupar de muchas cosas, me tengo que preocupar de que el servicio esté bien, que yo estoy dando, de que la gestión vaya bien, de que todo vaya bien, ¿no? Pero además me tengo que preocupar por que tengo un empleado que un día ha tenido un día malo y le tengo que preguntar que qué tal. Pues sí, o sea, se empieza por ahí. Entonces es muy complejo, hay que dar pasitos muy pequeñitos, pero bueno, sobre todo su inquietud era el cómo. Sí, dirá sobre todo a lo mejor algún empresario, ¿cómo voy yo a motivar a mi trabajador si estoy poco motivado también, ¿no? Eso es. Era lo que, por eso el contexto hice mucho hincapié en que es el cambio. O sea, vamos a ver, para que uno no se sienta tan desmotivado, es decir, bueno, no puedo hacer nada, esa sensación de indefensión que los psicólogos, de los que los psicólogos hablamos, es esa sensación de decir, da igual lo que yo haga, que el entorno no me va a responder en función del esfuerzo que yo haga, ¿no? Y entonces, claro, te entra esa sensación de decir, da igual, si es que todo está mal. Entonces, es cambiar eso y es decir, no, yo tengo una salida, hay que buscar alternativas y yo tengo la salida de adaptarme. Entonces, si tú te adaptas y es observar primero. Yo observo qué hay, qué es lo que no hay, qué están haciendo mis competidores, por dónde va la gente, qué el cliente qué quiere. Hay que mantener la calma, observar y luego decir, vale, ahora me adapto. Pero claro, si tú empiezas a creer que no puedo, que da igual lo que haga, claro, entonces la cosa es primero dar ese cambio, de esa visión como empresario y luego ya empezar a dar el cambio con tus empleados. Y si alguien está interesado, ¿dónde puede dirigirse para contactar con vosotros, contigo, Patricia, con tu compañera? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, como ya he dicho siempre, estoy en el Centro Médico Medina a disposición de quien quiera que pregunte por mí, por Patricia Vicente Herrero y a su disposición para consultarme simplemente pues cómo puedo hacer esto. A su disposición totalmente en mi página web patriciavicenteherrero.com o a través de mi mail también patriciavicenteherrero@gmail, o sea que no, con que se quede con mi nombre y apellidos es suficiente y estaré a la disposición y mi compañera igual de aclarar, de aconsejar, de ofrecer, de ayudar. Sí, de ayudar. Pues Patricia, muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.